Muy bien. A los que están llegando, buenos días a todos. Estamos viendo o vamos a ver las características del romanticismo, perdón, del neoclasicismo. Ya me estoy adelantando del neoclasicismo y estamos ya conectados para hacer una retroalimentación, ¿no? Retroalimentar quiere decir volver atrás un poquillo en lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer, ¿tiene problemas? Muy bien, entonces empezamos con las características de la literatura neoclásica que ustedes investigaron y dijimos que la literatura neoclásica es didáctica por excelencia. Didáctica quiere decir que deja una enseñanza. Literatura neoclásica quiere decir que se dedicó a educar o se dedica a educar. Por eso resurge la fábula. La fábula tenía como característica primordial proporcionar una enseñanza breve que al final viene sintetizada a manera de moraleja. Entonces una fábula entra en este movimiento neoclásico. ¿Tienen alguna otra característica por ahí que hayan investigado? Cristian, Tristán, ¿o qué más traen en Sí, su... profe. Adelante. em, el estilo que atraviesa este movimiento es de la sencillez, la estética y la simetría. Muy bien. La sencillez, la estética y la simetría. Sencillez quiere decir que la literatura neoclásica no buscaba palabras rebuscadas ni muy cultas o confusas como lo hizo el barroco. Se proponía, la literatura neoclásica se proponía que la gente entendiera cuando estuviese leyendo o viendo las obras de teatro, porque el neoclasicismo se caracterizó por la gran producción de obras de teatro. La estética es la belleza, es decir, Profe, diga, este, Jenny me acaba de mandar mensaje que no puede conectar su micrófono, pero que sí lo está escuchando. muy bien, sí, porque aquí la vi batallando, batallando, pero me parece muy bien. Entonces, la literatura neoclásica, pues, tiene su estilo propio. Por ejemplo, en el mundo del teatro había reglas también para escribir. Si algún autor no se sujetaba a las reglas, era considerado un mal escritor. Entonces había que estar sujeto a ciertas normas, a ciertas reglas, como lo acabas de mencionar. Muy bien. Tristán, ¿alguna otra característica o punto de la tarea que investigaste? Pues, durante la época de la historia, durante el siglo de las luces, en las que él fundamentaba el cambio de régimen para la introducción de las primeras características liberales. Correcto. Ahí la clave es características liberales. Dijimos que las ideas liberales que surgieron a raíz justamente de la Ilustración van a generar en la Revolución Francesa. Este movimiento se llamó la Ilustración. Fue un movimiento que abarcó el campo filosófico, político, literario y científico. Ya dijimos que se desarrolla en Europa, en la Francia, con muchas ideas que se trajeron de Inglaterra, con este Voltaire, que vivió allá mucho tiempo en calidad de exiliado, y las ideas liberales se propagaron por la Francia,
en los círculos literarios, en los salones literarios, y a esta época justamente también dijimos, se le llama la Ilustración durante el siglo XVIII. Y acuérdense que Francia conquista otros lugares, a esos lugares se les llamó las colonias, y también esas ideas llegaron a estos lugares donde vivían franceses, y con el paso del tiempo se propagaron estas ideas liberales que dieron lugar también a revoluciones y golpes de Estado y demás, que surgen justamente a raíz de la Revolución Francesa, ¿no? También dijimos que se le llamó el siglo de las luces por la luz de la razón, es decir, todo conocimiento tenía que estar sujeto al método científico, al razonamiento, y por ello se le llama así. Muy bien, ¿algo más que tengan? Jennifer, ¿todavía no te conectas? Sí, profe, ya. Muy bien. ¿Dónde andabas? No podía, profe. Y luego ni te veo. Peor cosa. Pues nadie está conectado, profe, de la cámara. ¿Por qué? O sabe, han de andar todos greñudos. No avientes pedradas. ¿Tienes algo de tarea, Jennifer? Sí, profe, lo que dejó de la literatura neoclásica. A ver, platícanos algo. Voy. Algo, algo que tengas ahí en tu... Sobre las características Ajá, y tres autores, a creo ver, que dejó. exacto. ¿De algún autor? Tengo de Tomás de Iriarte, Ajá, Tomás de Iriarte, muy bien. de José Caldazo y de Félix María Samaniego. Samaniego. A ver, de Tomás de Iriarte, ¿qué investigaste? Su biografía. Algunos puntos. Provenía de una familia muy culta. Fue fabulista, traductor, dramaturgo, poeta de la Ilustración. Así es. Fue músico aficionado, hermano de diplomáticos. Muy bien. Nació en Madrid. Español. ¿Qué más? A ver, con eso. Muy bien. ¿Ya? Ahí está, sí, gracias. Fabulista, ahí está lo que acabábamos de decir. Nace en Madrid. Madrid fue el centro cultural de España, equivalente a lo que fue París en la Francia. Ilustrado también, lo acabas de señalar, o sea, la influencia directa de la Francia. Acuérdense que España y Francia hacen frontera y son países muy pequeños, y es muy fácil viajar en Europa de un país a otro. Las distancias son muy cortas, por lo tanto la influencia en el arte, en todo, era muy fuerte, ya que no había grandes distancias y la gente podía intercambiar conceptos culturales, políticos y demás con relativa facilidad. Muy bien. Ahí está Jennifer. Hola. Hola, profe. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro autor, Tristán, que hayas investigado? Félix María Samaniego. Samaniego, Ajá. Adelante. fue un escritor español famoso en sus fábulas de tono alia- ala- aleccionado mediante moralejas y amores de vida. Nació el 12 de octubre de 1745, La Guardia, España, y falleció el 11 de agosto de 1801.
algunas obras de él. No El las... Jardín de Venus Ajá, y Fábulas de versos castellanos. muy bien. ¿Y Cristian qué investigó? Yo investigué de Félix María Samaniego. Sí, Félix María de Samaniego fue un escritor español famoso por sus fábulas de tono aleccionador mediante moralejas y los amores de la vida. Nació el 12 de octubre de 1745 en La Guardia, España. A ver. Y sus obras sí. fueron La cigarra y la hormiga, El perro y el cocodrilo y La zorra y las uvas. Sí, son fábulas. Son muy conocidas en el mundo de la literatura fabulista. Estos autores se vieron influidos por dos fabulistas antiguos, muy famosos también, que fueron Fedro y Esopo, en la Grecia y en la Roma antigua, ¿verdad? Muy bien. Con el paso del tiempo, el movimiento neoclásico fue generando cambios, la sociedad se fue acomodando de otro modo. Acuérdense que en este mundo todo es dialéctico. Dialéctico quiere decir que todo está sujeto a cambios. Todo está cambiando, cambiando. Por ejemplo, Cristian ahorita anda en las básicas, en unos años lo vamos a ver en el primer cuadro del equipo. Jennifer va a ser una profesionista y así, Tristán también. Es decir, nada está estancado, ¿no? Todo va evolucionando. También en la sociedad. En la sociedad los cambios se van dando por cuestiones históricas, políticas, sociales. Un ejemplo clarísimo es el momento que vivimos. Estamos sujetos a un cambio de vida, normas, costumbres y demás. Y una vez que termine esta situación, la interrogante es si volveremos a ver la vida igual o va a haber unos cambios más fuertes, profundos, a raíz de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esto lo digo porque así el neoclasicismo no se fue adaptando a los cambios históricos, políticos, y este movimiento fue perdiendo fuerza y a la par va surgiendo otro movimiento que en la literatura se conoce como romanticismo. Pero antes del romanticismo hubo unos autores que, digamos, hicieron la introducción a este movimiento. ¿Tienen ahí cuaderno? Sí. Pónganle ahí, por favor, los prerrománticos o prerromanticismo, entre paréntesis, como quieran. Los prerrománticos o prerromanticismo. Poco a poco el neoclásico fue terminando, va iniciando otro movimiento porque las condiciones sociales ya lo exigen así. Y aparece el prerromanticismo. Póngale ahí, número 1, prerromanticismo. Tristán, ¿ibas a decir algo? No, Ah, muy bien. Prerromanticismo con doble R. Número 1. El prerromanticismo fue un movimiento literario que se desarrolló en Europa principalmente
en el último tercio del siglo XVIII. Vean ahí en el último tercio del siglo XVIII. O sea, poco a poco va dando entrada a otro movimiento. Los autores nuevos, como todo, ya no estaban satisfechos con este movimiento y empezaron a generar cambios, a rebelarse, porque vamos a ver después que en el romanticismo una de las características importantes fue la rebeldía del autor al no sujetarse a las reglas que pedían los neoclásicos a la hora de escribir. Los románticos van a decir, no, vamos a escribir como nosotros queramos, como nosotros sintamos el momento, y vamos a escribir de acuerdo a nuestra personalidad, nuestro criterio. Y el neoclásico escribía de acuerdo a reglas, normas. Entonces los prerrománticos inician el camino, lo preparan para que después surja este gran movimiento llamado justamente así, el romanticismo. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No los escucho. No, profe. ¿Todo bien? ¿Cristian? Sí, todo bien. Todo bien. Jenny, ¿ya te fuiste? No. Ya te escapaste. Ja, muy bien. Entonces, vamos a poner ahí una tarea. Pónganle, por favor, tarea número 1. ¿Listo? Investiga el nombre de algunos autores del prerromanticismo. Número 1, investiga el nombre de algunos autores del prerromanticismo. Número 2, menciona las características del romanticismo, perdón, del prerromanticismo. Número 2, menciona las características del prerromanticismo. ¿Hay dudas? No. No. Y No, profe. participen en el foro para que yo pueda ver que están activos. Muy bien, entonces con esto cerramos y la investigación que hagamos las vamos a hacer a través de la semana, y en las clases como ahorita vamos a comentarlas para que cuando empiece la clase tengan su tarea a la mano y comentemos lo que ustedes investigaron, y aquí lo complementamos con ideas que se vayan generando del contenido de sus trabajos que realizaron. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, por hoy finalizamos y que pasen. Profe, Diga. ¿esa computadora la tarea o en hoja de máquina? Otra vez, ¿cómo? ¿Esa computadora o en hojas de máquina? Como quieran, pero suban evidencias para que yo sepa, no echen tanto rollo, lo más elemental, lo más importante, ¿sí? Ok, sí. Para que sea muy clarito todo y subimos la evidencia. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda? No los escucho. No, profe. Todo bien. ¿Todo bien? No, No, Bueno, ninguna, profe. ok. Entonces nos vemos la siguiente y que tenga un buen día. ok. Nos Adiós. vemos, profe. Dale. Bye, profe.
Adiós.